desde su infancia pobre en la fría Unión Soviética, pasando por el KGB y llegando a la cima del Kremlin. Vladimir Putin es un líder implacable, enfrentado a la admiración y al temor de millones. Un hombre que ha llevado a Rusia al borde del conflicto, que ha desafiado a potencias mundiales y cuya figura sigue siendo un misterio para el mundo. Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Y qué futuro le espera cuando el mundo cambia rápidamente? Esta es la historia del hombre que ha desafiado el orden mundial. La ciudad aún respiraba el humo de una guerra que no terminaba de irse, como si las ruinas tuvieran memoria. Los edificios, maltrechos y ennegrecidos por las bombas, parecían testigos mudos de una tragedia aún fresca. Aunque oficialmente la paz había llegado 7 años antes, la realidad era otra. Cada rincón de Leningrado conservaba el eco de los 872 días de asedio nazi. Más de 1 millón de muertos, hambre que llevó al canibalismo, invierno tras invierno sin calefacción ni pan. Entre las calles rotas y los recuerdos no enterrados, sobrevivían miles de familias marcadas por la guerra. Entre ellas, una pareja de clase obrera intentaba volver a empezar. Vladimir Spiridonovich Putin, un hombre silencioso, endurecido por las trincheras del frente, y María Ivanovna, su esposa, una mujer modesta, de rostro pálido y manos trabajadas. Vivían en un apartamento comunal en la calle Baskov. La cocina se compartía con otras 3 familias, y el baño, siempre frío y húmedo, era un lugar de tensiones y turnos mal respetados. En ese entorno, en otoño de 1952, nació el tercer hijo de la pareja. Los 2 anteriores habían muerto siendo apenas bebés, víctimas del hambre o de alguna infección común en una época sin medicamentos ni esperanza. Este niño, sin embargo, resistió. Lo llamaron Vladimir Vladimirovich Putin. La infancia de Vladimir fue un reflejo de la URSS de posguerra, gris, severa, estructurada. Desde pequeño, Putin se adaptó a ese entorno hostil con una sorprendente rapidez. Tenía una energía contenida, una mirada fija, como si siempre estuviera observando, esperando, decidiendo. No tardó en aprender que, en ese ambiente, la docilidad era una invitación al abuso. Se defendía a puñetazos cuando era necesario, enfrentándose incluso a chicos mayores. No por orgullo, sino por necesidad. Un día, al perseguir una rata en su apartamento, una escena quedó grabada en su memoria. Logró acorralarla, creyó tener el control. Pero la rata, sin salida, se abalanzó sobre él, mordiéndole en el acto. Aquella reacción instintiva del animal lo desconcertó, pero también le enseñó. Nunca debes acorralar a alguien si no estás dispuesto a enfrentarlo cuando se dé la vuelta. El sistema soviético moldeaba a los ciudadanos desde la cuna. La disciplina era norma, el castigo, rutina. Los mejores alumnos eran los que sabían marchar en línea recta y callar a tiempo. Vladimir destacaba por su discreción y no por su rendimiento académico. No era el primero de la clase, pero sí uno de los más atentos, y sobre todo, de los más determinados. El joven Putin admiraba a quienes ostentaban poder, no a los políticos visibles, sino a los invisibles, a aquellos cuya autoridad no necesitaba presentación. El KGB, la organización de inteligencia del régimen, no generaba miedo en su imaginación, generaba respeto. A los 16 años se presentó en la sede local del KGB para preguntar cómo podía ingresar. Le respondieron con frialdad que debía estudiar Derecho, que el camino era largo. No se desanimó, se lo tomó como una misión. Poco después ingresó en la Universidad Estatal de Leningrado, una de las más prestigiosas del país. En los pasillos de la facultad empezó a construir redes silenciosas. Entendió que en la URSS el poder no se obtenía gritando, sino susurrando. Con el tiempo logró ingresar en el KGB. Su carrera como agente lo llevaría lejos, hasta Dresde, en la República Democrática Alemana, en los años finales del Imperio Soviético. Fue allí, en 1989, donde viviría uno de los momentos más determinantes de su vida. Cuando el muro de Berlín cayó y el sistema comunista se desmoronaba, la sede del KGB donde trabajaba fue rodeada por una turba furiosa. Putin, al mando del pequeño destacamento, llamó a Moscú en busca de instrucciones. Nadie respondió. Esa frase se convirtió en una revelación. Para Putin, ese abandono no fue solo una anécdota amarga, fue una lección de Estado. El poder, comprendió, no se espera. Se toma, se defiende, se protege. Porque cuando el poder titubea, todo el sistema colapsa. Ese fue el punto de inflexión. El joven que había crecido en un rincón oscuro de Leningrado, entre ratas, escasez y peleas, entendió que el caos era también una oportunidad, y que, si sabía moverse con precisión, el nuevo orden que surgía del derrumbe soviético podía abrirle la puerta al ascenso. La bandera roja con la hoz y el martillo
descendía lentamente del mástil del Kremlin, mientras en las pantallas de televisión del mundo entero se confirmaba lo impensable. La Unión Soviética había dejado de existir. Cuando regresó a su país, a comienzos de 1990, se encontró con otra realidad. Leningrado ya no existía, ahora se llamaba San Petersburgo. El cambio de nombre simbolizaba un intento de borrar el pasado soviético, pero también revelaba el caos que imperaba. Las instituciones se habían desplomado, la economía estaba hecha trizas, el Estado ya no garantizaba nada, ni empleo, ni seguridad, ni alimento. El crimen organizado, los oligarcas emergentes y los oportunistas comenzaron a devorar lo que quedaba del sistema. El KGB ya no era lo que era. El país al que había jurado lealtad había desaparecido, y por primera vez en su vida adulta, Putin no tenía una función clara. Fue entonces cuando reapareció Anatoly Sobchak. Su antiguo profesor de Derecho se había convertido en uno de los arquitectos del nuevo orden democrático. Consciente de que la transición necesitaba hombres de confianza, lo nombró jefe del Comité de Relaciones Económicas Exteriores del Ayuntamiento. Allí, Putin comenzó su verdadera formación política. No en un parlamento ni en una escuela de gobierno, sino en pasillos oscuros, reuniones privadas y negociaciones donde el poder se medía por la firmeza del apretón de manos. Aprendió a hablar sin decir nada, a sonreír sin mostrar emoción, a leer intenciones en los silencios. En 1992, su nombre apareció en un escándalo. Un programa de exportación de materias primas a cambio de alimentos había terminado en fraude. Las empresas que recibieron las concesiones no entregaron nada. La ciudad esperaba comida y llegaron contratos vacíos. La oposición pidió su cabeza, pero Putin no cayó. Sobchak lo protegió. El expediente fue enterrado. No había pruebas sólidas. Nadie pudo demostrar su responsabilidad directa. Y lo más importante, Putin no hablaba, ni para defenderse ni para acusar. Durante esos años, perfeccionó el arte de la invisibilidad estratégica. No daba entrevistas, no protagonizaba titulares. Su poder crecía en la sombra, al margen del ruido. Pero en 1996, el panorama cambió. Sobchak perdió las elecciones, el poder local cambió de manos, y Putin, nuevamente, quedó fuera del juego. Por un momento, pareció que su carrera tocaba fondo, pero ya no era un agente sin contactos. Entre los asesores de alto nivel, se hablaba de él como alguien distinto, eficaz, disciplinado y, sobre todo, leal. En 1997, recibió la llamada que cambiaría su destino. Fue invitado a integrarse en la administración presidencial, no con un cargo de renombre, sino con uno de esos puestos técnicos donde se prueba el temple de los verdaderos operadores. Desde su oficina en Moscú, Putin comenzó a estudiar el corazón del poder ruso. Observaba los movimientos de los oligarcas, analizaba las guerras internas entre ministerios, medía los silencios del presidente Yeltsin. Se volvió indispensable para quienes necesitaban a alguien que ejecutara sin ambiciones desmedidas. Pero también, y sin que nadie lo supiera, empezó a tejer su propio camino hacia la cima. El país aún no lo conocía, su rostro no aparecía en televisión, pero sabía que los imperios no se construyen con grandes gestos, sino con pasos pequeños e imperceptibles. Putin no solo se estaba adaptando al nuevo orden, estaba preparándose para moldearlo. Su ascenso fue vertiginoso. En menos de 2 años, pasó por cargos claves: vicesecretario del Consejo de Seguridad, director del FSB y, finalmente, primer ministro. Cuando Yeltsin lo nombró en agosto de 1999, nadie lo entendió. ¿Quién era ese hombre gris, sin carisma, sin trayectoria pública? Putin no tardaría en mostrar su verdadero rostro. Apenas llegó al cargo, una ola de atentados sacudió Moscú. Edificios residenciales volaron por los aires, y el miedo se apoderó del país. En medio de la conmoción, Putin tomó el control del discurso, señaló a los chechenos como responsables y ordenó una respuesta militar brutal. Su mensaje fue directo, televisado y feroz. Террористов везде, в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. La frase, grotesca y violenta, no era solo una amenaza, era una promesa. Rusia volvía a tener un líder que no temblaba, que no dudaba, que no pedía permiso. Su popularidad se disparó. El país, harto de la humillación, el caos y la pobreza, lo abrazó sin cuestionamientos. Sin embargo, todo cambió radicalmente un 31 de diciembre a las 12 de la noche de 1999. Boris Yeltsin, con voz apagada y rostro hinchado por los medicamentos, apareció en la televisión nacional. Anunció su renuncia. Dijo que era hora de entregar el poder a una nueva generación. Putin, sentado en un despacho del Kremlin, se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa.
Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. No lo había pedido, no lo había buscado abiertamente, pero lo había preparado todo. Había escalado sin alzar la voz. Había sobrevivido a las purgas, a las traiciones, a los escándalos. Había entendido que el poder en Rusia no se hereda ni se gana. Se toma, se controla, se protege. Y ahora ya lo tenía. Era el hombre que había llegado sin hacer ruido. El hombre que nadie conocía. El hombre que ya conocía a todos. Para muchos, Vladimir Putin era el candidato ideal. Un hombre discreto, sin partido propio ni ambiciones visibles. Pero lo que parecía una apuesta por un gestor dócil resultó ser el ascenso de una figura que comprendía el poder en su forma más cruda. 3 meses después, en marzo del 2000, se celebraron elecciones presidenciales. Gracias al control de los medios estatales, la imagen de Putin fue cuidadosamente cultivada como la del salvador de la patria. Su firmeza durante la guerra, su promesa de orden y su pasado como agente del KGB lo presentaban como la antítesis del caos de los años 90. Ganó con el 53% de los votos. Rusia tenía nuevo presidente. Y no solo eso, Rusia tenía un nuevo estilo de liderazgo. Putin entendió desde el primer día que no bastaba con gobernar. Había que ocupar todos los espacios posibles de influencia. Los medios de comunicación, las cortes, las fuerzas de seguridad, las empresas estatales, la narrativa nacional. Consolidó un nuevo sistema donde el poder no solo emanaba de la ley, sino también del miedo, del control y de la promesa de estabilidad. Los oligarcas que habían florecido bajo Yeltsin fueron llamados uno a uno. Algunos aceptaron el nuevo orden y prosperaron bajo las reglas de Putin. Otros, como Boris Berezovsky o Mikhail Jodorkovsky, se atrevieron a desafiarlo, y lo pagaron caro. El primero murió en el exilio, el segundo fue arrestado, despojado de su imperio petrolero y convertido en un símbolo de advertencia. En menos de un año, Putin pasó de ser un funcionario gris a encarnar la nueva figura del poder absoluto en Rusia. No hablaba de democracia, sino de estabilidad. No ofrecía libertad, sino grandeza. La era de las transiciones había terminado. Comenzaba la era del control. Rusia, por fin, tenía a alguien que hablaba claro, que tomaba decisiones, que restauraba la dignidad nacional, aunque fuera a costa de los derechos y las voces críticas. Su figura comenzó a crecer más allá de la política. Se convirtió en símbolo, en mito. La imagen del zar moderno se empezaba a construir, piedra a piedra, decreto a decreto. Pero toda figura autoritaria, incluso la más pulida, necesita limpiar el camino. Y Vladimir Putin lo sabía mejor que nadie. Para mantener el control, primero debía eliminar a quienes aún creían en la disidencia. El siglo XXI no comenzó con bombas, comenzó con tuberías. Mientras Occidente celebraba el fin de la Guerra Fría como una victoria de las democracias liberales, en el Kremlin se cocinaba otra estrategia, silenciosa, invisible, letal. Para Vladimir Putin, el verdadero poder no estaba en los tanques ni en los discursos. Estaba en algo mucho más frío, la energía. Y Rusia tenía la llave del gas. Con las mayores reservas de gas natural del planeta, Putin no vio en esa riqueza un motor de progreso, sino un arma. Y como toda arma, necesitaba un cuerpo. Ese cuerpo fue Gazprom. Nacida en los últimos años de la URSS, Gazprom era una empresa estatal colosal y torpe. Pero bajo el mando de Putin, se convirtió en el brazo geopolítico del Kremlin. Controlaba contratos, rutas, intermediarios, medios de comunicación y gobiernos. Mientras Europa negociaba precios, Moscú definía obediencias. Pero había un problema. El 80% del gas ruso hacia Europa pasaba por Ucrania. Y justo cuando Rusia construía su imperio energético, Ucrania comenzaba a girarse hacia Europa. Buscaba acuerdos comerciales con la UE, empezaba a hablar de democracia, e incluso consideraba unirse a la OTAN. Para Putin, eso no era una elección soberana, era una traición, y entonces llegó el invierno de 2006. En Kiev, las temperaturas caían por debajo de los menos 20 grados centígrados, y de un día para otro, el gas ruso dejó de llegar. Las calefacciones se apagaron, oficinas, casas, hospitales, todo en silencio. La versión oficial, una disputa tarifaria. La realidad, un castigo. Putin usó el frío como mensaje, no solo para Ucrania, sino para toda Europa. El que se aleja, sufre. Pero aún con ese poder, Rusia tenía un punto débil. Seguía dependiendo de Ucrania para exportar gas. Y Putin, que odia depender, decidió cambiar las reglas. Así nació Nord Stream 1, un gasoducto submarino directo a Alemania, que esquivaba completamente a Ucrania. Se inauguró en 2011 como un gesto de cooperación energética. Pero en realidad era una jugada maestra, seguir castigando a Ucrania sin molestar a Berlín. Todo bajo control, hasta que ya no lo estuvo. En 2022, explosiones destruyen partes de Nord Stream 1 y 2. Nadie se atribuye el ataque,
Pero el mensaje fue claro. El gas ruso ya no es un arma limpia, ni siquiera para los rusos. Hoy, Gazprom sigue en pie, pero debilitado. Las sanciones muerden. Europa busca alternativas. Y la narrativa, por fin, comienza a cambiar. Aún así, la estructura de poder construida por Putin durante más de 2 décadas sigue ahí. Resquebrajada, sí, pero no destruida. Porque si algo ha dejado claro el zar moderno, es que no necesita aliados fieles, solo dependientes momentáneos, y que el poder no se comparte, se ejerce. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, el continente ha sido testigo de un conflicto que ha redefinido las relaciones internacionales y ha puesto a prueba la estabilidad global. Para Vladimir Putin, esta guerra no es solo una cuestión territorial, sino una reafirmación de la posición de Rusia en el escenario mundial. La tensión se había ido acumulando durante años, con la expansión de la OTAN hacia el este y las crecientes relaciones de Ucrania con Occidente, lo que Moscú interpretó como una amenaza directa a su esfera de influencia. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana en una operación que el Kremlin denominó Operación Militar Especial. El objetivo declarado era la desnazificación y desmilitarización de Ucrania. Sin embargo, la resistencia ucraniana, liderada por el presidente Volodymyr Zelensky, sorprendió al mundo y frustró las expectativas de una rápida victoria rusa. A medida que el conflicto se prolongaba, las sanciones internacionales contra Rusia se intensificaron, afectando gravemente su economía y aislándola en el ámbito diplomático. Sin embargo, Putin mostró una determinación inquebrantable, dispuesto a soportar las presiones externas para lograr sus objetivos estratégicos. En medio del conflicto, Rusia celebró elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo de 2024. Putin fue reelegido para un quinto mandato con un 88% de los votos, en unos comicios ampliamente cuestionados por observadores internacionales debido a la falta de transparencia y a las denuncias de fraude electoral. La represión de la oposición y el control de los medios de comunicación contribuyeron a consolidar aún más su poder. La investidura de Putin el 7 de mayo de 2024 marcó el inicio de una nueva fase en su liderazgo, caracterizada por una mayor militarización del Estado y una economía orientada hacia el esfuerzo bélico. A medida que la guerra en Ucrania entraba en su tercer año, las conversaciones de paz se estancaron. En febrero de 2025, Putin afirmó que tanto Rusia como Estados Unidos deseaban alcanzar la paz en Ucrania lo antes posible, pero culpó a Zelensky de obstaculizar las negociaciones. Por su parte, Zelensky expresó su disposición a renunciar si eso garantizaba la paz y la adhesión de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, las condiciones impuestas por Rusia fueron rechazadas por Kiev y sus aliados occidentales. La desconfianza mutua y la falta de concesiones mantuvieron el conflicto en un punto muerto. Hoy, la guerra en Ucrania continúa sin una solución a la vista, y las tensiones entre Rusia y Occidente permanecen elevadas. Putin, firme en su visión de restaurar la grandeza de Rusia, enfrenta desafíos tanto externos como internos. El equilibrio entre el poder autoritario y las aspiraciones de una sociedad en busca de estabilidad definirá el curso futuro de Rusia y su lugar en el mundo. Владимир Владимирович Путин! Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия! Y es que comprender a Vladimir Putin exige ir más allá de la superficie política. Su figura no se define únicamente por decisiones diplomáticas o maniobras militares, sino por una construcción psicológica cuidadosamente forjada a lo largo de décadas. Putin no es un líder tradicional, es un estratega silencioso, moldeado en los pasillos del KGB, entrenado para sobrevivir en la sombra, desconfiar de todo y controlar la narrativa a través de la información. Desde su ascenso al poder, cada movimiento ha estado marcado por la frialdad de la lógica operativa. En su universo, los aliados son útiles, pero no indispensables. Los enemigos, necesarios para mantener la tensión que alimenta su legitimidad. Y cada crisis es una oportunidad para reafirmar su control. En el fondo de la estrategia hay un temor constante, el miedo a caer. La historia reciente le ha dejado claro que el poder no se abandona sin consecuencias. Ha visto a dictadores caer humillados, por eso no se cede el control, se blinda. La represión en Rusia no es solo autoritarismo, es instinto de supervivencia. El culto a la personalidad ha sido una herramienta estratégica. Su rostro aparece en tazas, camisetas, murales. Su figura, montando a caballo o sumergiéndose en aguas heladas, refuerza una masculinidad simbólica
que conecta con una parte profunda del imaginario ruso. Putin no ha mostrado intención alguna de ceder, pero el mundo cambia. Las amenazas internas se agudizan. Las nuevas generaciones ya no le temen. La historia, como siempre, se está escribiendo mientras él aún está en el poder, pero no para siempre. Lo que comenzó como una ofensiva militar limitada, derivó en un conflicto estructural que reconfiguró por completo su economía, su diplomacia y su proyección global. A pesar de ello, el régimen ha resistido. La propaganda se ha intensificado, la censura se ha vuelto absoluta, la represión sistemática. Putin, consciente de que su margen estratégico en Europa se reduce, ha virado su política exterior hacia el este. China se ha consolidado como su principal socio económico. Las exportaciones energéticas se han redirigido hacia Asia y nuevas alianzas se han tejido con India, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, esta apertura también encierra un riesgo. La relación con China es asimétrica. Moscú se ha convertido en proveedor, pero no en socio igualitario. En paralelo, Rusia ha redoblado su apuesta estratégica en el Ártico. El deshielo acelerado de la región y su potencial económico han convertido al archipiélago de Svalbard, administrado por Noruega, en un nuevo foco de tensiones. Pero las amenazas no provienen solo del exterior. La desafección juvenil, el éxodo de cerebros, la dependencia estructural del sector militar y la imposibilidad de articular un proyecto post-Putin muestran que, si bien el presente está controlado, el futuro sigue siendo una incógnita. Al llegar a abril de 2025, la pregunta ya no es si Vladimir Putin caerá, sino cuándo y cómo. ¿Será una transición pactada? ¿Una sucesión controlada? ¿Una ruptura interna? Y más aún, ¿qué vendrá después? ¿Un renacimiento democrático o una continuación aún más dura del régimen? ¿Un acercamiento a Europa o una integración total al eje oriental? El destino de Rusia, y quizás de buena parte del orden internacional, dependerá de las respuestas a esas preguntas. Y mientras tanto, Putin sigue allí, observando, resistiendo. Pero incluso los líderes más poderosos no son eternos. El tiempo, lentamente, ya ha comenzado a escribir su veredicto.